Nueva York 14. Mi nombre es Jenny Choi, soy becaria legal en la oficina de Alexandria Ocasio-Cortez. Gracias por unirse a nuestro foro comunitario, unos asuntos preliminarios. Si está conectada a la reunión de Zoom, por favor, use la función de preguntas y respuestas para enviar sus preguntas. Damos prioridad a las preguntas de los constituyentes de Nueva York 14, así que por favor mencione su nombre y su barrio. Puede enviar sus preguntas por correo electrónico a aoc.townhall@mail.house.gov o llamar al 718-662-5970. Nuestro personal también está disponible para ayudar con cualquier dificultad técnica. Los miembros de nuestro equipo estarán vigilando la bandeja de entrada y el teléfono. También estaremos en directo en YouTube, Facebook y Twitter. Y así que no dude en visitar nuestras páginas para ver la transmisión en directo. Pueden abrir, también tenemos los subtítulos proporcionados All Hands in Motion. Puede hacer clic en el enlace de chat para ir al sitio web. Y para el foro de hoy escucharemos a la congresista sobre el reciente fallo de las SCOTUS que anula el caso de Roe contra Wade, el paquete de control de armas negociado en el Senado, las audiencias del comité del 6 de enero y su posible impacto y las actualizaciones locales sobre el reto del Congreso. Muchas gracias, Jenny, por dirigir este foro de comunitario. Gloria por todo su apoyo y a los intérpretes que están trabajando el día de hoy. Muchas gracias. Entonces, ha sido un últimos días difíciles, pesados, más de una semana. Entonces quiero asegurarme que entremos a las actualizaciones que tengo para ustedes este mes y después puedo tomar sus preguntas. Como se mencionó previamente, vamos a hablar sobre la audiencia, la actualización de la audiencia del 6 de junio y también voy a repasar el caso de Roe contra Wade y las legislaciones que fueron aprobadas y después vamos a tomar sus preguntas. Primero que todo, ¿qué sucedió ayer con el comité de 6 de junio? Ha sido un mes que nos hemos unido, pero ayer el testimonio en las audiencias comunitarias fueron absolutamente explosivas. Esta no fue una audiencia preplaneada, fue una audiencia que fue agendada inmediatamente como de desarrollo de información. Ayer, Casey Hutchinson era la asistente del jefe de personal, Mark Meadows, y trabajaron en el comité de supervisión. Ella declaró en la audiencia de emergencia ayer y ella presentó algunas de las pruebas más evidentes actualmente, no solamente del 6 de enero, pero a lo contrario, a los testimonios y declaraciones de muchos miembros de congresistas y declaraciones del previo presidente Trump declararon que sabían antemano que estos eventos del 6 de enero iban a ser violentos y que planearon y animaron esas acciones que sucedieran para anular la elección y tomar la presidencia. Un detalle en particular, Donald Trump había planeado de ir al Capitolio con los protestantes y comunicar que sus apoyadores que tenían armas entraran y después les mandó al Capitolio ese mismo día. Esto es información muy explosiva porque también empieza a construir pruebas de intención
pruebas que esto no fue algo de la nada, no planeado. De hecho, había conocimiento de lo que iba a suceder, incluyendo el jefe de personal, incluyendo el presidente. Estaba tanto de esta información. Entonces, también escuchamos que Ivanka Trump y otros oficiales declararon que no había ninguna prueba que Trump ganó la elección. Y una vez más agregando a que eh, la La razón por qué esto es muy importante es que el comité de 6 de enero realmente empezó a proveer los detalles de cargos criminales, y los cargos criminales no solamente es algo, requiere un nivel alto de reconocer la intención, planificación y el conocimiento que tenían antes que sucediera la acción. Y entonces las audiencias se mencionan cuántos había conocimiento. Si es 5 congresistas comunicaron que conocían esta información y pidieron el perdón de de la Casa Blanca, pidiendo un perdón. También es un reconocimiento de culpabilidad, y eso es lo que hace esas peticiones muy grandes. Estos congresistas fueron representantes Brooks, Gates, Banks, Gilmert, Perry y Green. He pedido su expulsión, pero también creo que van a haber preguntas muy serias sobre actividad del Departamento de Justicia. Y algunas se ha mencionado, ¿va a ser el comité algo sobre esto? Porque no ha pasado nada. Y me parece que es importante comunicarles a ustedes las dos partes a esto. Actualmente, las audiencias del comité para el evento de 6 de enero actualmente están recopilando todo lo que se está viendo programado por televisión en línea. Su trabajo es recopilar toda esta información, y después el trabajo del Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia es un departamento que funciona bajo la rama ejecutiva, y tratamos que sea entre más independiente que pueda. Ahí es donde la FBI existe, ahí donde está el fiscal, y son los que van a definir si van a haber cargos como resultado. Esto no sucede en el Congreso, esto se lleva a cabo en los tribunales. Estas audiencias de 6 de enero estamos investigando y vamos a compartir los resultados de investigación, y será el deber del Departamento de Justicia que tome acción. Y yo diría que tengo esperanza que deben de hacerlo, no por el hecho que soy demócrata. Y bueno, hacer un disturbio es ilegal y debe de haber consecuencias, y no lo decimos como republicanos o demócratas, lo decimos como personas que viven en ese país y creen que es importante que y Trump le llamó a los funcionarios y les pidió que encuentren votos, incluyendo discusiones de interrumpir las lugares donde se vota, las urnas. Y también mencionó de despedir a personas que no colaboran, y llegamos cerca a que eso se llevara a cabo. Ese es un resumen sobre las audiencias de 6 de enero. Estoy dispuesta a tomar sus preguntas al final de esta presentación. Ahora vamos a hablar sobre esta decisión de la anulación del caso de Roe contra Wade y otras decisiones de la Corte Suprema.
incluyendo las leyes en la ciudad de Nueva York de portación oculta de armas, igual que el caso de Wade con Roe contra Wade. Y yo me parece que he sido clara de mi posición. Sí debemos de tratar de aprobar y, la, y, y regresar la ley de Roe contra Wade, donde le permita a cualquier persona que esté embarazada pueda eh, tomar decisión. No solamente es el derecho a decisión, pero el derecho a privacidad, como opinion, that has implications for marriage equality. It has implications for the right to tiene contraception. implicación al derecho a plan contracepción, tiene implicación también a matrimonio de diferentes razas. Y Overturned. también se presentaron cosas que deben de ser anuladas Of overturning Roe v. Wade. y And so todo I eso think se basa what we see here is a very, very como moment. se basa como la anulación de este caso. Yo he estado a favor de realmente explorar cada herramienta para abordar el abuso de autoridad en los Estados Unidos. Hay muchos lugares que se puede ver, vemos la profundidad de abuso de poder en las Cortes de Suprema. Hablando sobre el 6 de enero, tiene un presidente que ha sido removido 2 veces y tiene miembros de esta corte que han mentido, y como senador Manchin y Collins, 2 miembros conservadores del Senado que dicen que fueron eh, So you have fueron several members of the Supreme Court engañaron, misled and lied. engañaron y mintieron. Y yo uso la palabra engañar no solamente por la anulación del caso de Roe contra Wade, pero porque durante sus audiencias de confirmación, esos jueces de la Corte Suprema dijeron que el caso contra Roe contra Wade, They stated not just que they did not provide even a tech, they didn't rely on no technicalities. hablaron sobre Roe was illegitimate and las cosas técnicas, pero mencionaron que este caso no era legítimo desde su momento de decisión, y esa diferencia en esas declaraciones me parece que recalca la profundidad de lo que Manchin y Collins llamaría no clara, yo diría que es mentir. El lunes la Corte Suprema eh, aprobó que se permita rezar en las escuelas. Y yo digo rezar cristiana, oración cristiana. Yo digo que si esto fuera un maestros de otra fe, musulmanas, judías, me parece que la Corte Suprema tomaría otra conclusión. Y yo pienso que hay sesgos de religión en la Corte Suprema. Yo pienso que es muy obvia. Y muchas personas dirían que Gorsuch mintió en esa opinión, en esta decisión, porque le llamó a una oración en silencio. Sabemos que en los documentos de la Corte hay fotografías de esta oración en las escuelas, y esto es algo grande. No es un evento pequeño, discreto. Esto también
contribuye a los ambientes que la Corte Suprema permite inclusión y intimidación para personas de fe, de todos tipos de fe. Y, tam- y también pienso que es una falta a la ley de separación entre escuela y iglesia o fe. Tenemos varios miembros en el tribunal que muy claramente, muy obviamente engañaron a miembros del Senado para asegurar una nominación de por vida en la corte. Tenemos a Clarence Thomas, cual familia está bajo investigación por Congreso, cual su esposa, que fue una activa participación en el disturbio del 6 de enero, y él mismo falló a compartir el ingreso de su familia y su participación con el lado derecho. Y Lo que tenemos aquí es una corte que ha perdido su legitimización, se ha delegitimizado en la locura de sus decisiones, porque el jueves decidieron que se podía violar los derechos de los estados para preservar los derechos constitucionales, y esa fue la base para su decisión sobre la aportación oculta de armas. Y el viernes decidieron que se podían violar los abusos estatales para preservar los abusos personales. La violación de los derechos corporales es un derecho inalienable, no le pertenece a la iglesia, al Estado o a un político, te pertenece a usted. Es un derecho inalienable, y el derecho de personas y los derechos inalienables de las personas aquí en los Estados Unidos toma precedente sobre todo. Y les puedo decir a ustedes, como su congresista, yo continuaré protegiendo sus derechos inalienables a su autonomía corporal, sin importar su género, su contexto, su identidad. Así que yo he propuesto un número de acciones que podemos tomar y que podemos explorar para tomar ahora, tanto individualmente como partido. Me gustaría contarles a ustedes ahora. Bueno, muchas personas se preguntan, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Muchas personas les están diciendo que voten, y sí creo que deben de votar. Pero en este foro comunitario y en mi capacidad oficial no puedo hacer campaña, no les puedo indicar a quién votar, pero les recomiendo que sí voten en las elecciones de noviembre. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que pueden hacer ahora? Yo creo que ustedes individualmente podemos hablar sobre lo que podemos hacer como partido, pero hablaré sobre el poder que ustedes tienen como personas. Yo diría, como respuesta a la política, tenemos que apelar la alta enmienda en el Congreso ahora. Me alegra decir que hemos tomado pasos con éxito para repelar esta enmienda, lo que le permitiría al gobierno federal el invertir en cuidado reproductivo en cualquier lugar en donde tiene jurisdicción federal, incluyendo en los estados republicanos. He traído a colación incluir acceso al aborto en territorios federales, en estados republicanos. Hay formas de hacer esto, podemos comenzar a explorar esto ahora, podemos ver cuáles serían los detalles de esto ahora, y la inversión profunda permitiría repelar la enmienda Hyde, que ha sido establecida por mucho tiempo, lo cual le prohíbe al gobierno invertir fondos para la salud reproductiva para especialmente las personas de escasos recursos en los Estados Unidos. Así que tenemos que repelar la enmienda Hyde, y yo creo que el presidente debe de
considerar la expansión de la Corte Suprema. La última vez que se expandió la Corte Suprema fue en el año 1800, en los 1800. La razón fue porque hay 9 jueces, es porque teníamos 9 distritos en ese momento. Así que ahora tenemos 13 cortes y seguimos con 9 jueces. Así que yo creo que el presidente tiene que trabajar para expandir la corte. Yo creo que él tiene que expresar que está a favor de expandir la corte y yo creo que él se tiene que expresar que para enmendar o abolir el filibuster, el bloqueo en el Senado. Pero antes de que alguien me diga, oh, senadora congresista Ocasio, no tenemos los votos para hacer esto, ¿cuál es el punto? No tenemos los votos en el Senado para hacer esto, ni siquiera lo menciones. Bueno, eso es lo que yo diría. ¿Por qué el presidente tiene que apoyar estas posturas? ¿Por qué ustedes creen que no tenemos los votos para hacer esto? Yo creo que cuando el presidente o cualquier presidente, no es algo personal, cuando el presidente declara una postura y cuando muchas otras personas no declaran su postura en muchos temas, es mucho más fácil oponerse a estas reformas pro democracia. Así que cuando el presidente no declara su postura sobre el filibuster y cuando no se declara a favor de la expansión, y me parece que ahora es un momento de avanzar y tenemos que considerar todo. Incluso si hay varias consideraciones, no deberíamos de estar descartando ninguna opción en este momento cuando se trata de restablecer la autonomía corporal de las personas en los Estados Unidos de América. Así que yo creo que el presidente tiene que declararse a favor de expandir la Corte Suprema y que también tiene que declararse a favor de abolir el filibuster, porque estas dos cosas evitan o hacen que sea más difícil resistir, y me parece que tenemos que tener una cuenta de los senadores que están a favor o en contra de enmendar el filibuster, y también tenemos que centrarnos en esto, porque aunque podemos elegir no podemos elegir a 2 senadores más para yo les puedo decir que necesitamos un conteo y para confirmar que solo hay 2 senadores que se resisten a cambiar el filibuster, porque no hemos escuchado todavía de todo el mundo. Y lo que yo no quiero que ocurra es que hagamos todo este trabajo y que alguien que esté al margen salga y trate de obstruir esto. Así que yo creo que el presidente tiene que declarar a favor de eliminar el filibuster y también declararse a favor de abrir clínicas en suelo federal y también como muchas otras acciones. Yo personalmente creo que Clarence Thomas debe de perder su puesto porque yo no creo el nivel de las fallas en su conducta por parte de Thomas y en el que se ha participado está haciendo que pierda legitimidad la Corte Suprema. Y es nuestro deber constitucional que cumplan. Y esa es mi postura. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la reforma de las armas que se aprobó. La última vez que estaba aquí estábamos todavía doliendo de los tiroteos masivos en Buffalo y en Uvalde, Texas, en California, como también en muchos otros lugares. El viernes pasado, el mismo día, de hecho, sí se pasó una legislación prominente, tal vez ustedes no la escucharon, lo escucharon debido a esta decisión catastrófica, pero sí fue algo que se logró.
Y ahora, ¿tiene todo lo que yo quería y por lo cual luché? Absolutamente no, pero hay unas victorias históricas en esta legislación. Así que esto es lo que hace. La ley bipartidista de comunidades más seguras le provee fondos a leyes de bandera roja y también cierra esta brecha de y me parece que esto es lo más importante de este proyecto. Queríamos cerrar esto que tiene que ver con la violencia de parejas y lo habíamos intentado por muchos años y no lo habíamos podido lograr y lo logramos el viernes. Y lo que esto significa es que muchas leyes federales y estatales solo evitan que un abusador doméstico obtenga un arma o, o si solamente está casado con su esposa. Así que hay todas estas brechas en el cual si usted está saliendo, si está saliendo con alguien y digamos que esa persona comienza a abusar de usted, usted tiene menos protecciones. Esa persona fácilmente puede obtener un arma porque no está casado con ustedes. Y eso se llamaba un vacío legal del novio y luchamos en contra de esto por años y años y finalmente se cerró esto el viernes pasado y una razón por la cual es importante es porque del 73 al 75% de los tiroteos masivos tienen un componente de violencia doméstica antes de que ocurra ese tiroteo masivo. Así que cuando hablamos sobre los tiroteos masivos, realmente estamos hablando de hombres. Y muchas veces la gente dice específicamente esto tiene que ver con los hombres blancos, por lo que vemos en los tiroteos masivos en las escuelas y en los cines. Pero realmente lo que estamos viendo es que esta es una crisis de hombres de todas razas y etnias, porque cuando ocurre un tiroteo masivo, y cuando hay muchas personas en un cine recibe mucha atención mediática, pero cuando se trata de personas que mueren en el Bronx o 30 personas que mueren en el transcurso de 2 días, esto se le da un trato bastante distinto. Y lo que estamos viendo es que cuando vemos más allá del lugar, este es un problema de hombres y chicos y hay una gran correlación entre los tiroteos masivos e incidentes de violencia doméstica en contra también de las mujeres y de las personas LGBTQ. Así que al eliminar esto es importante porque indica que alguien que vaya a ocasionar un tiroteo masivo no lo haga. Y esto evita que alguien que participe en violencia doméstica no pueda obtener un arma en primer lugar y podemos evitar mucha violencia. La ley de comunidades seguras evita el tráfico de armas para las personas que estamos en el Bronx y en Queens. Estamos viendo todas estas armas y todos estos incidentes y tiroteos. Estas armas no provienen del estado de Nueva York. Esas armas vienen de esta área de estados en pro de las armas como Georgia, Carolina del Norte y Sur, Virginia, etcétera, en el cual usted solo puede ir y comprar un arma más fácil de lo que usted puede comprar una cerveza o de que usted pueda conducir un automóvil. Así que las personas obtienen esas armas allí y se las venden a personas ilícitamente y viajan hacia el norte y llegan al Bronx y a nuestras calles. Y es por eso que estas leyes son tan importantes para protegernos aquí en el estado de Nueva York. Así que evitar el tráfico de armas va a ser una
parte importante. También expande las verificaciones de antecedentes para las personas de edades de 18 y 21 años. Quiero ser clara que no debemos, bueno, personalmente pienso que no debemos de inclinarnos a esta idea de salud mental cuando tiene que ver con tiroteos masivos, porque no pienso que debemos de estigmatizar personas con salud mental. No solamente por el hecho que está lidiando con depresión, ansiedad, desorden bipolar, esquizofrenia. Esto no quiere decir que usted va a ser una persona que tirotea a personas. Y esto realmente son problemáticas de supremacía blanca y contra las comunidades LGBTQ y ideologías de misoginia. Personalmente, cuando yo veo estos tiroteos, se trata de problemáticas de aislamiento, pero realmente son ideologías radicales de la parte derecha y están ahí, y esas personas están with yendo a Facebook. with se está- the way Hay that they personas choose que to están act yendo and the fact a Facebook y YouTube que usan el pretexto de estos medios como la razón de estos motivos. As- Yo pienso que tenemos que abordar hasta problemáticas. and so Yo pienso que debemos de financiar escuelas públicas y estoy feliz de ver que esto se encuentra en el proyecto de ley, pero también pienso que no debemos de estigmatizar personas con salud mental o trastornos mentales. Y hay una cantidad de personas que van a lidiar con salud mental en algún momento de nuestra vida y no quiere decir que es para siempre. Yo pienso que no debemos de estigmatizar la salud mental. La salud mental es como una enfermedad física. Algunas veces vas al doctor y algunas veces mejoras o algunas veces algo con que vas a lidiar por el resto de tu vida, como la artritis o algo así. Quiero asegurarme que estoy enfatizando este punto. Hay un proyecto de ley que luchamos para ser aprobado y no fue aprobado. Yo pienso que tenemos que prohibir las armas. Teníamos una prohibición de la AR-15 y duró hasta el año 2004 y la cantidad de incidentes o tiroteos habían disminuido y ya que se levantó esa prohibición vimos un incremento de tiroteos. Entonces sabemos que esa parte es clave, esencial y no debemos de parar a luchar hasta que otras prohibiciones sean aprobadas. Y todavía podemos proteger la enmienda 2 en Estados Unidos. Y eso no quiere decir que debemos de continuar a permitir que continúe lo que se está viendo en Estados Unidos. Y con eso vamos a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, congresista. Ahora vamos a entrar a la sección de preguntas y respuestas. Si se une por Zoom, puede ir a las cajitas de preguntas y respuestas y por favor mencione de qué su vecindario para asegurarnos que estamos priorizando nuestros constituyentes. Una pregunta por participante. ¿Qué es lo que piensas que debemos de hacer para lidiar con la inflación? Si esta es una pregunta muy buena, me gusta que has preguntado esto. Yo soy parte del Comité de Servicios Financieros y lo que estamos viendo aquí es el presidente de Reservas Federales vino y le hice algunas preguntas. El presidente federal toma la decisión de incrementar los índices de interés. Esto hace
elevar los precios de varias cosas. Esto impacta la vivienda. Si al momento desea comprar una vivienda, solo impacta. Le pregunté al presidente sobre estos índices de interés, porque me parece que they're doing when we no talk está about lidiando con esto bien y yo pienso que debemos de continuar a presionarlo. Y yo pienso que tenemos estas reglas de proveer suministros y demanda. Si vemos que hay menos suministros o la manera que las personas que proveen los suministros lo hacen diferente, impacta. La razón que las cosas están incrementando son por razones por demanda. Dicen, dimos mucho dinero con em, el cheque durante la pandemia de estímulo y es la razón por qué los precios han incrementado. Pero sabemos muy evidentemente que no, esos precios no han incrementado como resultado del cheque estímulo, pero sabemos que el incremento en sueldos no ha incrementado para llegar a los incrementos de los precios. Sabemos que las compañías han hecho esto y es motivado por generar ganancias. Sabemos que la inflación este año está fuera de control y 8%, 7%, 8.3% en inflación. Esa es una cantidad tremenda de incremento y normalmente la inflación es de 1 a 2% de incremento. Cuando incorporas todo lo que dicen, cuando incorporas la cadena de proveer y demanda, y cuando tomas en cuenta la falta de suministros o incrementos de sueldo, bueno, sabemos que la inflación debe de ser más alta, pero debe de ser entre 3 a 4%, sea hasta cuando incluyes los cheques de estímulo, los incrementos de sueldo, los cadenas de suministro. Este incremento de inflación solamente debía de ser 3%, pero vemos que ha incrementado hasta 8%. Es un incremento de 5% que no hay una explicación para esto. Y les digo que es para generar ganancias por las corporaciones. Muchas compañías recibieron asistencia durante la pandemia. Ellas actualmente están diciendo que están incrementando los precios porque pueden. Este es un problema de avaricia, es un problema de generar ganancias. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Me parece que tenemos herramientas, tenemos dificultades con el Senado, pero tenemos que inclinarnos a eh, ver a esas compañías y la manera que funcionan. Las compañías que proveen carnes o procesadores de carnes tienen, hay 4 que dominan el mercado, como estas compañías como Purdue y estos otros procesores de compañías. Cuando hay solamente 4 compañías principales, es muy fácil para que ellas incrementan los precios. Entonces, lo que realmente tenemos que hacer es abordar los problemas con estos beneficios que están generando, ganancias que están generando. Si sus ganancias se vuelven abusivos cuando hablamos sobre porcentaje, lo vamos a tomar y regresárselos a la gente. Porque lo que estas compañías están haciendo, lo que está haciendo Wall Street es que no está
tomando como rehenes para ver cuánto podemos pagar y están incrementando los precios muy altos para ver cuánto pueden obtener de nosotros. Entonces tenemos que ver a otras opciones como antitrust y otros medios y desafiar estas compañías que son responsables por el producción de comida. Sus soluciones no van a disminuir los gastos de gas, no van a disminuir los gastos de comestibles. Tenemos que ir a estas compañías directamente que están participando en este tipo de abuso, porque eso nos está matando a todos y no podemos permitir esto más. Gracias, congresista. Para las personas que se acaban de unirse, hablase sobre la reforma tribunal y Denisa de Sunnyside dice cómo la Corte Suprema va a ser ampliada y cuál sería el proceso legislativo para realizar esto. Entonces, me alegra que haces esta pregunta porque muchas veces es muy detallado, pero me parece que es importante que todos estemos informados en los detalles de cómo se va a realizar, porque algunos van a decir, deme sus votos o amplíelo. Es importante entender el proceso de cómo eso se realiza. Para todas las personas que se sintonizan apenas, yo soy miembro de soy representante, no soy senadora. Y mucha de esta acción sucede dentro del Senado. Y entonces, de eso es lo que estamos hablando. Mencioné que la última vez que la Corte Suprema fue ampliada fue en los 1800. Esta expansión sucedió bajo la administración de Lincoln. Ampliamos el tribunal para que llegara a la cantidad de eh, circuitos de corte. Había 9 que representaban cada circuito de corte. Es el hecho por cual tenemos 9 jueces en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y es nuestro deber de aprobar esto. Sin embargo, en los 100 años hemos agregado cortes de circuito. Tenemos 13, pero continuamos a tener 9 jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Una de las opciones proponidas es cambiar el equilibrio y establecer la norma donde haya cada juez que represente los 13 circuitos para llegar a la idea original desde su inicio. Esta es solamente una propuesta. Hay varias propuestas sobre las expansiones de la Corte. Este es solamente un ejemplo. Eso nos llevaría de 9 jueces a 13 jueces. Pero ¿cómo esto sucede? ¿Cómo lo podemos que sea promulgado en la ley? Y si esto saldría idealmente de la Cámara de Representantes. En el Senado tenemos el reto de el filibuster y es la razón por qué no hay ningún cambio con un acuerdo ecológico o verde o el caso de Roe contra Wade o reforma migratoria.
Ninguna de estas puede suceder sin abordar el filibuster. El filibuster es una decisión en el Senado de Estados Unidos que requiere una legislación donde no sea incluida en el presupuesto, que requiere 60 votos en orden de ser aprobado. Este ha sido un problema grande porque tenemos un partido republicano que no desea que los demócratas pasen nada. En los tiempos Hace algunos años, el filibuster se trataba sobre hablar, bloqueabas el voto hasta que ya no podías más. Pero ahora dicen voy a establecer un filibuster y esto cambia el rumbo de la legislación. Y esto establece la regla que no podemos pasar ni cualquier cosa hasta que tengamos 60 votos en un Senado donde el 60% de la mayoría amplía la decisión minoría. Podemos abolir el filibuster y esa es una conversación que podemos tener, pero ahora con los precios del gas, pasamos legislación para reducir el precio del gas. Los republicanos votaron en contra. Ya lo aprobamos en la Cámara, hicimos nuestro trabajo y pasamos el proyecto de ley para codificar y reinstituir Roe versus Wade como ley y sigue atrapada con el bloqueo del filibuster. Y lo mismo con la expansión de la Corte. Necesitamos tanto elegir a, a tener a una mayoría demócrata, tenemos que tener 2 demócratas elegidos al Senado estadounidense y tenemos que tener una reforma del filibuster para expandir la Corte Suprema. Y esa es una de las razones por las cuales si a ustedes les importan estos temas, el votar y expandir para tener una mayoría sería crítica para cerciorarnos de que podemos expandir la Corte. El bloqueo del filibuster, aunque hay una regla que requiere que un filibuster para eliminarlo, lo que hemos hecho anteriormente, lo que se conoce como la opción nuclear, anteriormente para aprobar esto, solía ser el caso que se necesitaban 60 votos para aprobar a un juez de la Corte Suprema y la opción nuclear es cambiar las normas del Senado y para que se pueda cambiar el filibuster. Y es por eso que eh, los 2 últimos jueces, Connie Barrett y Kavanaugh, se votaron con un número de votos que, por ejemplo, menor al que, por ejemplo, Sotomayor necesitaba para ser confirmada, que fueron 60. Me parece que la siguiente pregunta es sobre la deuda estudiantil. Tenemos una persona de Astoria que pregunta, ¿va a haber alguna reforma o perdón para los préstamos estudiantiles? Yo ya no puedo costear los costos a pesar de que tenía el plan de pagar, me ganaba. Y esta es exactamente la razón por la cual hemos estado empujando al presidente Biden para que haga un perdón de los préstamos estudiantiles. Hay muchísimas personas, no está sola, hay muchísimas personas que deben muchísimo dinero más ahora que cuando primero consiguieron su préstamo estudiantil. Este es un problema. Hay muchas personas en el Congreso y muchas personas a lo largo del país que no saben y no entienden qué tan malo es esta problemática, porque el costearse la universidad no era tan mala en años previos. Incluso aquí en la ciudad de Nueva York, nuestras universidades de CUNY y SUNY eran básicamente gratuitas o eran de muy bajo costo. De hecho, no fue hasta que el sistema comenzó a ser integrado racialmente que vimos que las colegiaturas universitarias aumentaron de manera sideral y
estamos viendo en la discriminación de raza y de clase, y al hacer que la educación universitaria sea más cara, es una forma de mantener las escuelas segregadas. Y así que, ¿cuál es la situación actual en cuanto a los préstamos estudiantiles? Hemos estado empujando a que el presidente Biden dé un perdón de préstamos estudiantiles, pero bueno, yo diría que es el Washington Post y otros periódicos estaban reportando hace un poquito más de un mes que el presidente Biden iba a anunciar un $10,000 que se iban a perdonar en los préstamos estudiantiles, y después lo que pasó fue el tiroteo de Buffalo y eso no ocurrió. Uh, todo esto son rumores, pero yo sí creo en la credibilidad del Washington Post. Y, y bueno, desde que se publicó esta información, hay grupos, personas progresistas, el NAACP, y de personas jóvenes del país que están diciendo que $10,000 no van a servir de mucho por muchas razones. Es porque si $10,000 van a disminuir la mayoría de tus deudas, es porque tú te encuentras en una posición privilegiada. Quiere decir que ya cuentas con un trabajo y has podido pagar tus deudas y reducirla a $10,000, o que no tenías mucha deuda desde el comienzo. Así que las personas que tienen una mayor necesidad, las personas que deben 50, 60,000 o más de $100,000 en préstamos estudiantiles, las personas que necesitan la mayor ayuda reciben menos apoyo, y las personas que menos lo necesitan están recibiendo un porcentaje más alto de apoyo. Así que realmente hemos estado empujando a la administración de Biden que reconsidere este propuesto, y espero que, que puedan explorar esto y que lo hagan. Bueno, no están diciendo que no vayan a hacer nada, y sí creo que, bueno, no han expresado y hecho algo al respecto, pero tal vez esa sea una buena señal. Yo mantengo la esperanza de que están tomando estas consideraciones en serio de la NAACP y de otras organizaciones, y que están tratando de ver la manera de que esto mejore. Esa es mi esperanza, esa es la abogacía que he hecho. Yo he hablado directamente con el presidente sobre este tema, y no creo que él vaya a desatimar el, el problema, pero sí vamos a seguir impulsando esto, porque yo concuerdo contigo, se trata de una crisis, y es una crisis en donde el perdón de préstamos estudiantiles también tiene que haber colegiaturas gratuitas para la universidad, porque este problema va a seguirse aumentándose, la deuda va a continuar, al menos de que resolvamos los índices de intereses en los préstamos estudiantiles y la alza en el costo de la educación universitaria en los Estados Unidos. Ojalá que pudiera darte una otra actualización, pero estamos esperando del presidente, pero acabo de compartir contigo todo lo que yo sé al respecto hasta ahora. Esta es la pregunta final, así que, congresista, usted estuvo en Puerto Rico recientemente, y Ivani Torres le gustaría saber más información sobre su visita. Sí, gracias por preguntarme sobre mi visita. El mes pasado fue parte de una delegación congresional a Puerto Rico sobre el tema del estatus de la isla. Hay muchas problemáticas en cuanto al estatus de la isla, y por eso es que es muy importante que hablemos sobre esto. Así que primero que nada, como muchos de nuestros constituyentes, nuestra población, la comunidad puertorriqueña en nuestro distrito es muy grande. Así que muchos de nosotros tenemos familias, o nosotros nos vemos directamente afectados o impactados, incluyéndome a mí,
con lo que está ocurriendo en la isla. Y segundo, en la situación legal actual, Puerto Rico no tiene a un representante en el Congreso que pueda votar, tienen a un representante que no puede votar, pero si tuvieran un representante que tuviera los derechos a votar en el Congreso y que actuara sobre este tema, vendrían más que nada de un par de lugares, tal vez Nueva York o en algún momento Connecticut. Pero el hecho es que solo hay un pequeño número de representantes en el Congreso de Puerto Rico que pueden votar y que representan a poblaciones de puertorriqueños. Yo y Nidia Velázquez, que representa uno de los otros distritos cercanos, fuimos a Puerto Rico el mes pasado para ver el proyecto de ley de determinación de Puerto Rico, para recopilar y escuchar a las personas de la isla sobre lo que tiene que ocurrir para que tengamos un proceso democrático respetable de autodeterminación. Así que ahora ese proyecto de ley contempla 3 opciones de estatus: formar un estado libre y el estado parcial o independencia. Y la meta aquí, porque tal vez ustedes o alguien más haya escuchado, anteriormente hubo plebiscitos y hubo un voto en cuanto al estatus, y puede ser que resultó a favor o en contra, pero muchas veces no se respeta porque la legitimidad de ese plebiscito es bastante cuestionable, y su legitimidad, y hay muchos problemas de legitimidad muy profundos, y la razón es porque no hay un proceso acordado para abordar esto. Y en Puerto Rico los partidos políticos no son organizados como republicanos o demócratas. Es muy importante que se entienda eso. Se organizan de acuerdo al partido. Hay un partido en pro de formar un Estado, un partido en pro de independencia. Y si usted era un partido en pro de formar un Estado o un partido pro soberanía, y eso crea muchos problemas de acuerdo a cómo las papeletas se diseñan, puede ser sesgado, y la educación y todo eso se cuestiona. Así que actualmente nos encontramos en un proceso en el Comité de Recursos Naturales para reunirnos con personas en Puerto Rico, en la isla, para hablar sobre este proyecto de ley, y activamente estamos dándole cobertura y estamos trabajando en legislación, además de todas las cosas que estamos trabajando aquí para nuestra comunidad. También hacemos mucho trabajo de justicia medioambiental en la isla, en particular sobre la evasión fiscal que está ocurriendo en la isla, en donde ven muchos millonarios de moneda cripto que está tratando de desplazar a personas nativas de Puerto Rico y violar la ley. En Puerto Rico las playas no pueden ser privatizadas, es suelo público, y hay mucho abuso y corrupción que está ocurriendo y requiere, yo creo, de supervisión federal mientras nos encontramos en este proceso para resolver el problema del estatus. Y este proyecto de ley estamos trabajando al respecto, o había un impulso para que lo presentáramos a la Cámara inmediatamente. No creo que debamos de hacer eso, al menos de que podamos incorporar las inquietudes y la participación de las personas en Puerto Rico. Thank you so much. Genial, muchas gracias a nuestros constituyentes por su pregunta. Gracias, congresista, por responder a las preguntas. Siempre nos puede contactar llamando 718-662-5970. Y hasta entonces, tengan buenas noches. Gracias.